Capítulo 2. Tanya Krise. Mandalore, Sundari, campo de tiro. Siendo la pupila de un político, esperaba que mi libertad se viera limitada tarde o temprano. De hecho, predije una restricción de mis derechos mucho mayor de la que probablemente tendría en mi posición. Como estaba emparentada con la líder de un planeta, un miembro de la realeza y una mujer, eso probablemente significaba que, tarde o temprano, me utilizarían en un matrimonio para sellar una alianza política. Mi opinión general al respecto era que, francamente, si mi seguridad estaba garantizada, podría soportar esa situación, y como podía soportar la posibilidad de que me casaran con un noble cualquiera para cimentar una alianza, podía soportar a Bo-Katan y sus esfuerzos por convertirme a sus costumbres. Y Bo lo había intentado en los últimos días. Me había llevado a varios campos de tiro, así que me familiaricé con el manejo correcto de un arma, algo a lo que me adapté fácilmente debido a la experiencia que tuve en mi vida anterior con varias variantes de rifle. Enseguida me di cuenta de que cada vez que mostraba interés en ciertas marcas o tipos de armas, se esforzaba por encontrar una versión interesante para que la probara la próxima vez que fuéramos al campo de tiro. Probablemente intentaba hacerse la tía buena que solo intentaba que su sobrina se divirtiera, al menos eso quería hacerme creer. Lo más probable era que simplemente intentara usar armas para congraciarse conmigo. Lo que yo hacía. De hecho, era lo que hacía, al desempeñar mi papel en este pequeño juego. Al fin y al cabo, Satine quería mantener a Bo alejada de la prensa y de la política. La forma fácil de lograrlo era simplemente interpretar el papel que la duquesa me había propuesto. Y luego, obviamente, encontrar la manera de convertir a Bo de ser una posible rival política y una niña problemática en alguien dispuesta a olvidar el pasado por el bien de la unidad del clan. ¿Cómo iba a lograrlo? Aún no estaba seguro, aunque pensé que si interpretaba el papel de un joven sencillo que necesitaba aprender a defenderse en un mundo tan cruel, se presentaría una oportunidad. Era un juego simple, en realidad. Bo jugaba a encontrar la manera de convencerme a su manera de pensar, algo que nunca iba a suceder, ya que prefería la vida pacífica que ofrecían los nuevos mandalorianos, aunque en mi opinión fueran un poco demasiado pasivos. Y tenía que encontrar la manera de convencer a Bo para que al menos aceptara la existencia de los nuevos mandalorianos y tal vez dejara de llamarlos infieles. Un simple término despectivo para alguien que había abandonado los principios de su pseudo-religión. Todavía estaba leyendo sobre el tema, así que mis ideas al respecto eran escasas por el momento. Pero además de mis pensamientos sobre los intentos de Bo de convencerme a su manera de pensar y la imposibilidad de que eso sucediera, admito que me lo estaba pasando bien. Nunca había viajado a Estados Unidos en mi vida anterior, pero había oído hablar de sus campos de tiro y de cómo se podía acceder a algunas de las armas más interesantes para disparar. Y debo decir que no me importó experimentar esa particular trampa cultural estadounidense, aunque solo fuera una similitud que noté. La primera vez, Bo me convocó después de la escuela a un campo de tiro en los distritos exteriores de Sundari, uno de los pocos que aún tenían permiso para operar bajo el gobierno de los nuevos mandalorianos. Al parecer, solía haber muchos más, pero siempre eran más inescrupulosos o propensos a los explosivos y los accidentes. Solo los que demostraron ser instituciones respetables han podido crecer bajo el régimen de los nuevos mandalorianos, que, por supuesto, se basaba en el pacifismo al no necesitar la guerra. Algo bueno que podría decir es que mi tía puede tener ideales muy elevados, pero no era estúpida al respecto. Permitir que instituciones como esta siguieran existiendo fue una válvula de escape fácil para la sociedad, ya que las armas parecen ser una parte muy importante de la cultura mandaloriana, incluso sin la necesidad de la guerra. De hecho, a juzgar por un póster en la pared metálica de la entrada principal, las armas pueden ser más importantes de lo que sospechaba. Dicho póster consistía en una simple T negra sobre fondo blanco, obviamente una referencia a las viseras en forma de T de un casco mandaloriano, con una simple cita debajo: las armas son parte de mi religión. Francamente, fuera de contexto, esa cita parece bastante aterradora. Realmente, necesitamos investigar más sobre la religión, pero la idea de que las armas fueran lo suficientemente integrales como para tener una referencia como esa en un póster podría tener consecuencias terribles. El fundamentalismo religioso es un juego peligroso, y que un componente central fueran las armas significaba que dicha religión se centraba en la conquista. La poca investigación que había hecho mencionaba algo llamado Cruzado Mandaloriano, y esa parte de la historia me parecía demasiado oscura. Algo que debía ser erradicado si era tan oscuro como temía. Por supuesto, si se trataba de algo tan simple como la necesidad de mantenerse y protegerse, no era un mal principio religioso, y después de mis experiencias en el Imperio, podía ver el valor de la autodefensa.
Sea cual sea su significado, era un asunto complejo que no tenía la información para procesar en ese momento y que no era importante para mis actividades actuales. Lo que estaba haciendo en ese momento era mirar atentamente la pistola blaster en mis manos, asegurándome de que estuviera en modo seguro. ¿Estás seguro de que esto es seguro? Pregunté mirando el bloque rectangular que me habían dicho que era un arma. Oh, eso es perfectamente seguro. Tengo dos y probablemente sean de las armas más fiables que Concordian Crescent ha lanzado, explicó Bo, parada a mi lado en su puesto en el campo de tiro. Había sacado su cargador y se aseguraba de que sus dos pistolas blaster funcionaran correctamente. ¿Quieres decir que sus modelos antiguos no eran tan buenos como estos o que tenían un historial irregular en el desarrollo de armas? Pregunté, confundido sobre el significado de esa afirmación. Entonces me puse manos a la obra, desmontando el arma para asegurarme de que estuviera en buen estado. Ya había hecho esta operación antes, cuando encontré el arma de Bo 5 años antes sobre una mesa, así que tenía una idea de lo que hacía. Un poco de ambas cosas y ninguna, dijo Bo, dejando su primera pistola antes de mirar la siguiente. Concordian Crescent Technologies tiene actualmente dos pistolas blaster en el mercado, la OSTAR 34 y la 35, como estas. Las 34, por lo que he visto, son armas buenísimas y predecesoras directas de la 35. Algunos dirían que la 34 es incluso mejor que la 35, lo cual es cierto, pero también son 10 veces más caras. La diferencia de precio se debe principalmente a que son armas de duelo. Están hechas de una aleación costosa. No pesan mucho, lo que las hace fáciles de manejar con una mano, además de ser más resistentes al calor que muchos blasters. Francamente, si puedes conseguir el dinero para necesitar un arma que pueda disparar 20 tiros en menos de un minuto sin que se convierta en escoria fundida en tus manos, vale la pena comprarlas. Terminando de limpiar su segunda arma, continuó con su lección de armas. En general, las 35 son mejores, más baratas, más fáciles de mantener y más modificables. ¿Son más modificables? Me intrigaba el uso de esa palabra. Hay varias empresas pequeñas que producen kits de modificación que permiten cambiar algunas piezas para darle un aspecto diferente y mejorar ciertos aspectos del arma. Pero lo más importante es que puedes conseguir cosas como esta. Sin más dilación, se quitó el casco y, sin pedirme permiso, me lo bajó por la cabeza, indicándome que mirara hacia el objetivo. Preguntándome de qué se trataba, hice lo que me indicó, mirando al objetivo. Con un rápido movimiento de manos, Bo recargó su pistola y apuntó hacia el objetivo, y comprendí a qué se refería con podría ser más modificable. Era la primera vez que usaba uno de estos cascos, así que no estaba muy familiarizado con su funcionamiento. Francamente, pensé que el visor en forma de T haría casi imposible ver a través de él, pero pronto descubrí que no era así. Además, mientras Bo acercaba su arma al objetivo, vi aparecer números en el rabillo del ojo. Mientras disparaba, vi cómo los números disminuían. No fue difícil adivinar qué números estaba viendo y me impresionó bastante. No solo había un contador de munición, sino también un número de detección de calor y de alcance. Los cascos y las armas estaban conectados por Bluetooth, lo que le daba al portador más control que a un soldado promedio en las trincheras del frente del ring sobre factores que podrían haberse perdido en el fragor de la batalla. Bo disparó un par de tiros más para que pudiera observar los datos y entender cómo funcionaban. ¿Ve lo que digo sobre su modulabilidad?, preguntó. Se agachó y me quitó el casco con cuidado antes de continuar. El 34 es básicamente un blaster muy bueno, el 35 es un sistema de armas muy bueno. Asentí con la cabeza antes de preguntar lo que más me preocupaba. ¿Cómo se conecta el arma a tu casco? Me parecía que una conexión inalámbrica abierta entre sus dispositivos sería peligrosa en combate. Si los datos se corrompieran o interceptaran, podrías acabar con el arma explotando en tu mano o entrando en combate con el cargador vacío. Dejando el casco sobre la mesa de tiro, Bo arqueó una ceja y respondió: chips de diseño específico y seguros. Tuve que contratar a un diseñador de armaduras profesional para que instalara los receptores en mi casco. Los de los blasters fueron bastante fáciles de instalar yo mismo. Tecnología increíble, dije, disfrutando de vivir en una época donde existía tal tecnología. Aunque no me entusiasmaba mucho, estaba descubriendo que existía y se usaba en armas de uso militar al alcance de cualquiera, pero el simple hecho de que existiera en el ámbito militar significaba que probablemente también existía en otros ámbitos, principalmente en el civil. ¿Quién sabe lo útil que podría ser esa tecnología allí? Sabía que te gustaría, dijo Bo, antes de dar un paso atrás, detrás de mí. Ahora, ¿por qué no le das un par de disparos a ese blaster? Veamos cuánto necesitas aprender a disparar.
Asintiendo, extendí la mano y cogí el arma, terminando de simularla y cargarla con cuidado, manteniéndola apuntando con seguridad al objetivo todo el tiempo, por si algo salía mal. Una vez que estuve seguro de que estaba listo, apunté al objetivo, quité el seguro y disparé. El proyectil blaster se fue un poco alto en mi primer disparo, así que apunté más bajo, acostumbrándome rápidamente a las excentricidades de los proyectiles blaster. No eran equivalentes a una bala, ya que eran más lentos y tenían menos retroceso, pero sí requerían más habilidad de la que sospechaba para impactar en el objetivo. Sentía que incluso la más mínima brisa amenazaría con desviarlo, pero me acostumbré rápidamente, y para mi último y 20º disparo, me sentía satisfecho con mi desempeño. El objetivo al que disparaba eran 3 anillos concéntricos, rojo, negro y blanco, y probablemente el objetivo era dar en el anillo rojo central. De 20 disparos, 5 dieron en rojo y el resto se dividieron, la mitad en el segundo anillo, lo que significa que 12 de 20 disparos dieron en el blanco. Con una tasa de impacto de 3 de 5, pensé que lo hice bastante bien, así que me permití una pequeña sonrisa después de poner el seguro y bajar el arma, y me giré para mirar a Bo. Bo miraba al objetivo con una expresión extraña, y con una sonrisa, cruzó los brazos y dijo: bueno, iba a sostenerte esto para ayudarte a mejorar, pero lo hiciste mejor de lo que esperaba. Hay una buena heladería acá allá abajo, y te compraré lo que quieras, por montar un espectáculo como ese. Parpadeé, preguntándome cómo 12 tiros al objetivo eran suficientes para comprarme un helado, hasta que volví a mirar el objetivo y vi el contador de puntuación sobre él, algo que no había visto antes, que no marcaba 12 de 20, sino 20 de 20. Había asumido erróneamente que un impacto fuera del aro era un fallo, ya que, en mi mente, era una parte demasiado amplia del objetivo como para estar centrada en un humano, pero parece que sí contaban. Tendría que tener más cuidado de no mostrar la habilidad de mi vida pasada en el futuro. De lo contrario, crearía expectativas innecesarias sobre lo que podía hacer, y eso me había metido en problemas en mi vida anterior más de una vez. Volviéndome hacia Bo, simplemente mantuve la sonrisa y le dije gracias, tía Bo, usando el término que a Corky le gustaba usar con Satine, pensando que era una forma rápida y fácil de ganarse su cariño. XXXX. 708 EPNM, 30 AVI. Bo-Katan Crisis. Mandalore, Sundari, campo de tiro. Había algo especial en su sobrina. Cuando le dijo a su hermana que su sangre llamaba a las viejas costumbres, solo lo había dicho a medias. Por mucho que le gustara jugar a la seguidora dogmática de su antigua cultura y actuar como si fuera una retrógrada que creía en los dioses y otros seres divinos que controlaban sus vidas, principalmente mencionó el manda para molestar a su hermana más que nada. Pero lo que acababa de ver la hizo preguntarse si algo extraño estaba sucediendo con su sobrina Tanya. Llevó a la pequeña niña rubia al campo de tiro para comprender mejor cuánto entrenamiento necesitaría, esperando que tal vez diera en el blanco 5 veces en total. Los blasters eran armas notoriamente difíciles de dominar, y dado que era el primer intento de Tanya, esperaba que fallara la mayoría de sus disparos. Lo que consiguió en cambio fue alguien que tenía algo de experiencia previa en tiro, lo cual conociendo a su hermana era imposible, pero que aún no era una experta. Calculaba que Tanya era medianamente competente, como si ya hubiera tenido 1 o 2 años de entrenamiento. No era espectacular. Acertar 1 de cada 4 en el centro era bastante normal para alguien con 2 años de entrenamiento, pero comprender rápidamente las complejidades de las capacidades del blaster era impresionante para una completa novata. ¿Cómo era Tanya tan buena? Era una pregunta que bullía en su mente mientras la veía pasar una segunda ronda de disparos al objetivo y obtener una puntuación similar. Existía una posibilidad intrigante, pero no tenía pruebas a favor ni en contra. Todo lo que sabía era que, durante una fase de las guerras de clanes, la familia Crisis se había dispersado. Tras la muerte de su hermano y su padre, había salido al sector mayor, intentando encontrarse a sí misma, sin saber muy bien qué hacer, en busca de aventuras y sin importarle la causa general de las guerras de clanes. Fue por esa época que su hermana también regresó al sector mayor mandaloriano en compañía de Jedi y comenzaría su camino hacia un Mandalore pacífico, menudo chiste. Y en cuanto a la esposa de su hermano, desconocía qué había sucedido. Había dado por sentado que mientras su hermana de clan, la madre de Tanya, que llevaba el mismo nombre, permaneciera en las propiedades de la familia Crisis, estaría a salvo. Una esperanza que se desvaneció, ya que la propiedad fue asaltada durante su ausencia. No supo exactamente qué había sucedido hasta años después, y para cuando regresó, su hermana estaba a cargo del nuevo gobierno mandaloriano y tenía una nueva sobrina. Compartía el cabello rubio de su padre y nada más. Sospechaba que algo más había ocurrido durante su ausencia.
No tenía pruebas, pero la sangre la llamaba, y si no era sangre mandaloriana, ya que eso parecía muy improbable a nivel metafísico, bueno, solo había otra persona en la zona con sangre que podría haber creado una situación como esta. No sabía mucho sobre los Jedi, pero sospechaba que tenían algo que ver. Las pocas veces que le preguntó qué había estado haciendo exactamente su hermana durante el año que tardó en conseguir el apoyo necesario para acabar con los tradicionalistas militares, su hermana simplemente siempre había dicho que había sido algo muy reñido, ya que habían viajado por el sector mandaloriano, asegurando alianzas y otras trivialidades. Era posible que hubiera sucedido algo más durante ese tiempo. La mayoría de la gente lo asumiría improbable, pero por mucho que fingiera que no había nada similar entre ella y Bo-Katan, la realidad era que sí había similitudes, no solo superficiales. En el fondo, fueron creados por el mismo hombre, y vaya, Satine había caído en las tonterías de los nuevos mandalorianos. Ambos comparten el mismo nivel de compromiso con cualquier causa que se propongan, y considerando sus relaciones mientras se encontraba a sí misma, no le sorprendería que el amor juvenil influyera en los últimos días de los tradicionalistas militares. Después de todo, sabía que los Jedi habían traído a una Padawan de su edad y que las dos adolescentes pasaron un año entero recorriendo un sector, siempre al borde de la muerte. Eso sonaba a luna de miel mandaloriana. Lo único que no encajaba, si eso era cierto, era la pregunta de por qué Satine no había dicho directamente que Tanya era su hija. Tener una descendiente directa no le haría daño, después de todo, y suponía que tener una madre soltera gobernando su planeta era la menor de las preocupaciones de un mandaloriano típico. Entonces, si no se protegía a sí misma, ¿a quién protegía? Esa era una pregunta para otro día. Una vez que tuvo más pruebas que sugerían que esta teoría podría tener fundamento, ahora mismo, sin embargo, tenía que asegurarse de tener suficientes créditos para que Tanya consiguiera un buen helado. Merecía una recompensa por su buena puntería. XXXX. 708 EPNM, 30 AVI. Satine Kryze. Mandalore, Palacios Reales. Escuchar a varios funcionarios del gobierno hablar de cómo todo iba bien por una vez era una maravilla para la vista. Sin embargo, desde que ascendí al trono de Mandalore como su duquesa, siempre me había preguntado si alguna vez tendría un momento para simplemente disfrutar de la paz. Lidiando con varios grupos rebeldes, clanes y casas desobedientes, pequeños conflictos intersectoriales y una gran cantidad de problemas que debían resolverse antes de que se pudiera declarar la paz, había llegado a creer que había una buena probabilidad de que muriera antes de que llegara a ser. Así que escuchar al gobernador Pre Vizsla hablar sobre los esfuerzos para reforestar los bosques de Concordia fue simplemente un delicioso cambio de ritmo. Hoy fue la reunión anual que tuve con todos los funcionarios electos que me ayudaron a administrar el sistema mandaloriano. Pre Vizsla era un aliado de confianza que ayudaba a gobernar Concordia, la luna boscosa de Mandalore, un planeta que había sido muy maltratado a lo largo de los siglos por ser una fuente de Beskar. Incluso los antiguos mandalorianos querían convertir ese planeta en un paraíso agrícola, pero su necesidad de recursos para la guerra lo convirtió en una bola casi marrón en el cielo. Gracias a la indispensable perspicacia diplomática de Pre Vizsla al tratar con los tradicionalistas marciales que se habían negado a vivir en Mandalore bajo mi mandato, el planeta estaba resurgiendo con fuerza. Cada año se veía más verde que marrón, una clara señal de que había esperanzas de que volviera un Mandalore verde. Sospecho que en los próximos 20 años el proyecto de recrecimiento hará que el planeta sea totalmente habitable y podremos estudiar la posibilidad de establecer granjas, y esos pastos más verdes nos ayudarán a ser más independientes de los suministros de alimentos de Concord Dawn, comentó Pre mientras miraba el blog que traía consigo. Bueno, eso está bien. Aunque tendremos que tener cuidado con Concord Dawn, no presionar demasiado en lo que respecta a los alimentos, una de sus principales y únicas exportaciones reales, los gobernadores de Concord Dawn siempre han protegido sus limitadas exportaciones comerciales. Considerando que aún cuentan con su fuerza policial semimilitarizada de protectores oficiales, no queremos presionarlos demasiado, declaró al primer ministro Almec desde su asiento a mi derecha. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo con sus declaraciones. Por suerte, la mayoría de los gobiernos planetarios eran estables y relativamente independientes. Los gobernadores y ministros dirigían la mayor parte del gobierno y solo necesitaba dar mi aprobación a sus planes y liderar la dirección general. Fue un procedimiento muy discreto, solo posible gracias a que he tenido la suerte de contar con muchos ministros y gobernadores de confianza. Almec, por ejemplo, era un veterano en la política y un aliado de confianza. Puede que haya servido bajo el mando de los tradicionalistas militares, pero se unió al principio de mi ascenso al poder y había demostrado su valía durante la última década. Pre asintió.
Sí, lo he pensado. Quizás Kalevala podría usarse para lidiar con esa situación, preguntó, sujetándose la barbilla con la mano. Si más tierras de cultivo pudieran convertirse en producción de vino, eso sería más lucrativo a largo plazo, y cualquier disminución en las exportaciones de alimentos a Mandalore podría trasladarse a Kalevala a largo plazo. Eso podría funcionar, reflexionó distraídamente el viceministro Jeruk de Kalevala, aunque el Consejo de Kalevala tiende a dejar que las fichas caigan donde pueden cuando se trata del libre mercado. No puedo garantizar que la idea reciba alguna inversión, pero presentémosles el concepto y veremos qué sucede a partir de ahí. Sonreí y dije, no tiene que ser de inmediato, así que cualquier ayuda que puedan usar para impulsar las cosas en la dirección general será apreciada. Jerek era el más antiguo de mis aliados y había sido fundamental en el establecimiento de las alianzas que pondrían fin a las guerras de clanes. Francamente, describirlo simplemente como un aliado le hacía un flaco favor. Era uno de mis amigos más antiguos y queridos, y era bueno tener gente en quien confiar para gestionar aspectos del gobierno. Estos 3 hombres representaban los gobiernos de 3 de los 4 planetas habitables del sistema mandaloriano y fueron figuras clave para ayudarme a mantener la paz que tanto me había esforzado por construir en este sistema. El único planeta que no estaba representado en este gobierno era Mandallia, pero no importaba cuando llegó el momento. Los gigantes mandalianos, aunque aliados incondicionales de los mandalorianos desde que mantuvieron contacto, no estaban interesados en el pacifismo ni en la conquista. Les interesaba la lucha como una tradición cultural ajena a sus vínculos con Mandalore. Después de todo, eran una de las pocas razas de la galaxia que no solo puso una defensa enérgica contra los antiguos cruzados mandalorianos, sino que los derrotó. Desde entonces, como entidad política, se han convertido en un estado aislacionista que se mantiene aislado en su propio pequeño planeta y solo se veía realmente a los gigantes fuera de su planeta cuando actuaban como mercenarios. Fue desafortunado que no fueran parte del sistema, ya que tenían el único planeta verde en el sistema que podría ser útil para liberarnos de depender completamente de Concord Dawn. Haré lo mejor que pueda, mi duquesa, dijo Jerek con una sonrisa. ¿Hay algo más que debamos discutir hoy? Pregunté moviéndome para terminar la conversación. Tenía que llegar a casa en algún momento hoy después de todo y ver cómo le había ido a Tanya Combo. Kalevala no tiene nada de qué hablar. Jeruk dijo, Mandalore en paz. Añadió Almec. Nada que deba mencionarse de manera oficial, dijo Pre, despertando mi interés sobre lo que quería hablar conmigo en un asunto privado. Entonces creo que esta reunión se levanta. Nos volveremos a ver dentro de un mes, dije con una sonrisa antes de volverme hacia Pre. Por favor, quédese un momento y hablaremos de lo que quería hablar, gobernador Vizsla. Los otros 2 se levantaron y salieron de la habitación, dejándome en silencio con el gobernador de la luna de Mandalore. Pre se puso de pie frente a mí mientras yo estaba sentado en el trono de Mandalore. He oído por Bo-Katan que le estás permitiendo entrenar a tu protegida en defensa personal. Eso me hizo levantar una ceja. No me había dado cuenta de que ellos 2 hablaban. Ah, ¿y por qué te ha informado sobre esto? Pregunté con insistencia. Somos viejos amigos, y pensó que podría ayudarla con este entrenamiento. Y lo que es más importante, sabe que si se corres la voz de que estás permitiendo que le enseñen a tu protegida algunas de las costumbres antiguas, podría molestar a los más fanáticos del pacifismo. Estaba buscando un lugar donde llevar a tu protegida para que pudieran entrenarse en algunas de esas cosas con seguridad. Hay un montón de minas antiguas abandonadas a kilómetros de distancia en Concordia, donde no distinguirían a un Crise de un Vizsla. Solo quería que supieras que están a tu disposición, explicó Pre, haciendo una reverencia. Valías la pena considerarlo. Pre es una gobernadora de confianza y si Tanya alguna vez entrena con una mochila propulsora, sería mejor que fuera fuera del planeta. Tiene razón, Vizsla. No estoy seguro de que Tanya progrese lo suficiente en su entrenamiento como para necesitar un entorno así, pero si alguna vez lo hace, le contaré a Bo-Katan tu oferta. Pre asintió y dijo, si puedo serle útil, mi duquesa, solo hágamelo saber y allí estaré. Gracias, Pre Vizsla, respondí con una sonrisa, feliz de tener ministros tan leales. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Princesa de Mandalore 3. 708 EPNM, 30 Avi. Mes 4. Tanya Crise. Mandalore, Sundari, Palacio Real. Adoctrinamiento. Un método simple para controlar a los jóvenes, asegurándose de que crezcan creyendo lo que se les quiere inculcar. La religión y los gobiernos lo han usado desde tiempos inmemoriales. Era un método de control tan efectivo que a menudo sobrevivía a los gobiernos y religiones que lo originaron. Y los mandalorianos lo tenían a raudales. Claro, ya no había religión oficial en Mandalore. Por mi investigación, lo sabía.
Los tres dioses de su religión habían caído en desgracia ante las creencias populares de siglos atrás. Dichas religiones han sido reemplazadas por más espiritualismo o misticismo, la creencia en una vida después de la muerte, sí, pero menos en un Valhalla y más en una superalma colectiva a la que van todos los mandalorianos al morir. Personalmente, no estaba muy familiarizado con el concepto de superalma, pero sonaba mejor que ser reencarnado por una entidad que se proclama Dios para poder realizar experimentos con la condición humana. Pero esos dioses siguen formando parte de la cultura, de alguna manera, y las cosas creadas bajo su influencia aún afectan a su sociedad. Y ahora que me estaba entrenando con uno de los creyentes moderados de esos principios, me obligaban a aprenderlos. O, para ser más exactos, me adoctrinaban, o al menos intentaban adoctrinarme. Saber que alguien intenta adoctrinarte suele ser una buena defensa contra tales comportamientos. Lo admito, dicho adoctrinamiento no era el peor que había conocido. Al parecer, lo primero que mi nuevo maestro, Bo-Katan, quería que me cautivara y comprendiera era el Resolnare, o los 6 principios culturales que convertían a una persona en mandaloriano. Diría que, para simplificarlo, alguien ya lo había hecho milenios atrás, ya que el Resolnare se enseñaba con una simple declaración, una sola frase. La educación y la armadura, la autodefensa, nuestra tribu, nuestro idioma, nuestro líder, todo nos ayuda a sobrevivir. Y en su lenguaje natural, sonaba más como una rima. Había visto menciones de esta declaración en particular 1 o 2 veces en mis lecturas, pero nunca le había dedicado mucho tiempo. Ahora comprendía rápidamente su importancia en la sociedad mandaloriana y me sorprendió un poco no haber sido informado antes. Claro que entendía por qué no me habían informado. Los nuevos mandalorianos intentaban forjar un nuevo camino y los Resolnare eran un artefacto distintivo de su época. Sin embargo, no creía que fuera un artefacto que debiera olvidarse por completo. De hecho, probablemente podría haber sido utilizado para controlar la situación política con mayor éxito que la duquesa Satine. Para resumirlo, ¿qué implicaban las 6 acciones que una persona debe hacer y cómo podrían haberse utilizado para gestionar mejor la situación? La educación, esta parte era bastante simple. Un padre debe educar a su hijo según las costumbres mandalorianas, algo que mi madre adoptiva, Satine, no había hecho. Comprensible, ya que los nuevos mandalorianos intentaban rechazar las costumbres guerreras del pasado, pero esta era una herramienta para construir una sociedad y fomentar la lealtad entre padre, hijo e hija madre, etc. Rechazarla era rechazar la sociedad misma, y no era de extrañar que hubiera gente descontenta con esa perspectiva. Sospechaba que si preguntaba por ahí, descubriría que los padres que habían vivido fuera de la ciudad no estaban precisamente contentos con los sistemas de escuelas públicas que los nuevos mandalorianos habían establecido durante la última década. Las armaduras, como el elemento anterior, eran herencia cultural, algo que padre e hijo compartían. Aunque se utilizaban otros materiales en la creación de las armaduras mandalorianas además del famoso Beskar, la idea era que los guerreros caídos de un clan o familia contribuyeran con su armadura a la protección de la siguiente generación. Aparte de la Guardia Real y la policía, nunca había visto a un nuevo mandaloriano usar armadura, y la razón es simple. Los pacifistas no necesitaban luchar. Era otra piedra de toque cultural para mantener unidas a las generaciones, descartada en favor del pacifismo absoluto. La autodefensa sigue el mismo camino. ¿Por qué necesitas defenderte cuando intentas crear una sociedad pacifista no violenta? Sin embargo, este era el principal problema que podría haberse utilizado a su favor. El entrenamiento en autodefensa no es un punto en contra del pacifismo, sino una forma de protegerse. Si hubieran recontextualizado la armadura y la autodefensa para simplemente protegerse en lugar de centrarse en los elementos agresivos de su pasado, podrían haber convencido fácilmente a más clanes nómadas. El término tribu, por supuesto, se volvió un poco más confuso, ya que parece usarse en algunos lugares para referirse a clan o casa, pero la idea general era trabajar juntos por el bienestar de la sociedad, y afortunadamente eso no había sido atacado por el pacifista. El término lengua, por supuesto, se refería al mandoa, la antigua lengua de los primeros mandalorianos, y aunque me habían dicho que mi pronunciación era terrible, había recibido una buena educación y sabía hablarlo, así que otro punto a favor del pacifista es que no habían abandonado por completo su cultura. La piedra de toque cultural definitiva era el líder, o el mandalor, una figura similar a Gengis Khan, que unía a las tribus nómadas para la guerra. La duquesa Satine había dejado de usar ese título en favor de duquesa, un título más común en su mundo natal, Kalevala, y el mundo natal del movimiento nuevo mandaloriano. No era una traición completa al pilar cultural que había apoyado a su líder en tiempos de guerra, pero, claro, este nuevo título de duquesa no había sido puesto a prueba.
Mientras todo permaneciera en paz, la sociedad debería progresar sin problemas y mi seguridad estaría garantizada, pero si algo salía bien, construir una sociedad estable sobre cimientos frágiles solía no salir bien cuando ocurría algo grave. Como resultado, durante los últimos 4 meses, me dediqué a aprender todo lo que Bo-Katan enseñaba sobre defensa personal. Estaba un poco oxidada en comparación con mi vida anterior y no tenía mi magia para estabilizar algunos de mis disparos, pero mi rendimiento estaba dentro de mis expectativas. Me daba clases principalmente los fines de semana, ya que las escuelas públicas a las que asistía me ocupaban la semana. De hecho, si no fuera por ella, mi vida escolar sería bastante monótona y parecida a mi primera vida, dedicada al estudio, al aprendizaje y a la superación personal. Solo que con charlas de viajes espaciales y láseres reales de fondo, en lugar de niños hablando del último anime. Esa vida mundana cambiaría los fines de semana y después de clase. Los fines de semana, Bo me llevaba a campos de tiro instalados por mandalorianos que no estaban dispuestos a renunciar a sus armas, pero querían seguir entrenando a sus hijos en defensa personal. Y entre semana, siempre y cuando no hiciera ninguna tarea, algo de lo que me enorgullezco, Bo me hacía preguntas y me contaba historias sobre cómo eran los mandalorianos y cómo gobernaron una buena parte de la galaxia en su larga disputa con los Jedi. Disfrutando de los tiempos antiguos, cuando los mandalorianos eran una fuerza política importante en la galaxia. Todo esto no significaba nada. Hacía 700 años, los mandalorianos habían dejado de serlo cuando la República bombardeó la mayoría de los planetas del sector mandaloriano para obligarlos a obedecer, y considerando que habían enviado naves para realizar bombardeos menores hace tan solo 20 años, las cosas no han mejorado para ellos. Habría estado tentado de señalarlo, pero no estaba de humor para armar líos, y era mejor dejarle creer que me estaba tragando esa tontería revanchista. Después de todo, yo era simplemente una herramienta utilizada para evitar que Bo-Katan se involucrara más políticamente. Si Bo creía que no me dejaba convencer por sus argumentos, lo más probable era que incumpliera el trato con su hermana y yo tendría que lidiar con el hecho de que no estaba aprendiendo a defenderme en caso necesario. Por supuesto, enseguida me di cuenta de que si no mostraba más que un interés superficial en el tema que me obligaba a aprender, eso también podría implicar que estaba fracasando en sus intentos, finalmente condenados al fracaso, de adoctrinarme. Por eso, finalmente se me ocurrió un plan: hacer las preguntas adecuadas en el momento oportuno para intentar que me diera información que me interesaba, pero que realmente no necesitaba para completar la tarea. Hoy era el primer día del fin de semana de 2 días, y la tía Bo me llevó al desierto a una práctica con explosivos. Obviamente, Satine no lo sabía. Iba a guardármelo para mí, pero incluso yo pensaba que era una locura hacerlo con una niña de 10 años. Francamente, Bo tenía suerte de que yo tuviera más experiencia de la que mis 10 años en este mundo me habrían dado. Dichos explosivos eran granadas y, afortunadamente, al principio me había empezado a dar unas de mentira, pero vi algunas de verdad debajo de las de mentira, así que probablemente planeaba enseñarme a lanzar una granada antes de mostrarme la devastación que pueden revelar. Bo llevaba su característica armadura mandaloriana, un mono negro con placas grises y carmesí, con algunas marcas amarillas. Todavía no había profundizado demasiado en la tradición de lo que significaban los colores en mis estudios, pero sospechaba que algunos colores fueron elegidos para molestar a la tía Satine, considerando su uso constante de ellos. En mi caso, llevaba un conjunto sencillo de ropa, pantalones tostados y una camisa blanca. Nada demasiado elegante, ya que íbamos a estar en el páramo y no nos encontraríamos con ninguno de los altos mandos de la sociedad. Aunque la calidad del aire no era muy buena, se sentía bien estar fuera de los vestidos que me obligaban a usar en el palacio. Mientras observaba el desierto vacío a kilómetros de distancia, habíamos usado un deslizador para salir de allí, así que no había nadie que pudiera interferir o entrar corriendo al campo y causar problemas. Me giré y vi a Bo acercándose con una granada de prueba hablándome. Había dejado su casco sobre un esparcidor, dejando que el viento le alborotara el pelo rojo. Muy bien, chico, demuéstrame que el palacio no ha arruinado tu herencia mandaloriana. Demuéstrame que puedes lanzar mejor que los infieles. Arqué una ceja antes de insulto a los nuevos mandalorianos, otra cosa que había descubierto en mi investigación. Entonces me encogí de hombros y tomé la granada, lanzándola con la mayor torpeza posible. Por mucho que quisiera que me vieran superior desde el principio, necesitaba prepararme para que Bo pensara que estaba teniendo un efecto notable en mi forma. Eso ayudaría a ser más abierta en las conversaciones conmigo. La granada de prueba voló por los aires y aterrizó a unos 7 metros de distancia, no una gran distancia, pero sí lo mínimo seguro. Bueno, si empezaras a correr, probablemente lo harías mejor que Satine a tu edad, la elogió Bo mientras le daba un revés a su hermana.
En otras circunstancias, habría ignorado ese comentario, pero hoy me sirvió como herramienta para iniciar la conversación que me interesaba. ¿Tú y la tía Satine solían entrenar juntas? Pregunté para mostrar interés en esa pequeña información. Sí, antes de que se fuera a Coruscant, era mejor mandaloriana que ahora y mi padre le permitía entrenar conmigo bastante a menudo, dijo Bo, cogiendo un par de granadas de la caja que ella había traído. Luego empezó la guerra de los clanes y, bueno, no era una buena luchadora ni la segunda en la línea de sucesión, así que mi padre pensó que sería mejor que no estuviera en el sector mandaloriano mientras todos intentaban matarse. Apuesto a que si hubiera sabido que se habría convertido a los nuevos mandalorianos, probablemente nunca la habría dejado salir del planeta. Dijo, negando con la cabeza, que me había lanzado una granada de prueba y luego intentó enseñarme a lanzarla ella misma. Siguiendo un poco su ejemplo, hasta cierto punto, lancé una y aumenté un poco el alcance. No tendría que salir corriendo si esa explotaba. Mejor, dijo Bo con naturalidad, metiendo la mano en la caja cerca del suelo y sacando otra granada de prueba. Pero en cierto modo, ¿no hizo bien mi abuelo al enviar lejos a Satine? Por lo que he leído, era un señor de la guerra hábil, y murió en las guerras de clanes. Por no hablar de Corte y mis padres. Dije esto último un poco más bajo de lo que realmente sentía. Nunca los había conocido, así que no sentía nada por ellos. Sin embargo, las emociones eran un factor importante, tanto para mí como para Bo. Para mí, mostrar una debilidad emocional puede animar a Bo a ser más abierta y comunicativa, quizás más dispuesta a escuchar otro punto de vista, quién sabe. Y en cuanto a Bo, bueno, si mordió el anzuelo, podría pensar que esta es una oportunidad para ganarse la confianza de mi corazón y mi mente para el proceso de adoctrinamiento, tal vez incluso separarme del curso de Satine. Cualquiera que fuera su movimiento, yo podría aprovecharlo al máximo, ya que estaría pensando con la mente más despejada de las dos. Bo, por su parte, simplemente dejó escapar un gesto de cansancio antes de decir, sí, supongo que desde esa perspectiva tienes algo de razón. La alianza de Satine con los Jedi y los nuevos mandalorianos sí provocó el fin de las guerras de clanes más rápido. Bueno, personalmente me gusta pensar que tu padre, Adonai Jr., habría podido ganar la guerra si no lo hubieran eliminado como lo hicieron. ¿Era mi padre un buen mandaloriano? Pregunté para avivar un poco las emociones. Bo simplemente sonrió y dijo, una de las mejores, valiente y talentosa en combate, e inteligente y carismática en público. Extendió la granada de prueba lo más lejos que pudo. Si tuviera que adivinar, probablemente habrías podido lanzar una granada de una trinchera a otra con un brazo así. Asintiendo, comprendiendo, hice mi mejor imitación y la lancé casi la mitad de lejos que ella. Una mejora mucho mayor, dijo Bo, muy satisfecha con el lanzamiento. Creo que es hora de pasar a las granadas reales. ¿Estás segura de que es seguro, tía Bo? Pregunté, muy preocupada por el ejercicio. Ah, sí, completamente seguro. Satine ya lanzaba granadas a los 10 años, no deberías tener problemas. Sí, pero no dijiste que era una buena mandaloriana. Eso no significa que tenía una armadura para este tipo de práctica. O sea, ¿llevas armadura después de todo? Le señalé la capa de defensa que llevaba por si algo salía mal. Esto pareció detenerla, ya que se miró y dijo, ese es un punto válido que no había considerado. Me costó un gran esfuerzo no reprenderla por el error más fácil que podía cometer. Pero entonces Bo se arrodilló. Y hablando con cierta conspiración, dijo en voz baja, esto se puede rectificar, si no te importa guardarle secretos a Satine. Ah, una venta, francamente sabía que probablemente no debería meterme en esto, pero una parte de mí estaba interesada en cómo iba esto. ¿Puedo guardar un secreto?, dije, dejando escapar un ligero ceseo. Ser adorable siempre era una buena manera de desarmar a tu oponente. Sonriendo, Bo dijo, bien. Bueno, entonces me llevará una semana más o menos conseguir una pequeña excursión para nosotras. Si Satine lo pide, simplemente iremos a nuestro mundo natal a ver las antiguas propiedades, ¿entiendes? Asentí, bastante interesada en el plan. XXXX. Satine Kryze. Mandalore, Sundari, Palacio Real. Sentado en mi escritorio en el Palacio Real, me pregunté a qué clase de juego estaría jugando Bo. Podía decir que estaba tramando algo desde el momento en que se había ofrecido a llevar a Tanya Kalevala, pero a qué estaba jugando no estaba exactamente seguro. Oh, claro, era el mundo natal del clan Kryze y las propiedades originales estaban ubicadas allí. Aunque personalmente no había vuelto al planeta en casi 7 años. Sospechaba que algunos de los miembros de su clan, aquellos que todavía pensaban que aliarse con los nuevos mandalorianos había sido un gran error, probablemente habían convertido la antigua propiedad en un relicario para su padre.
El antiguo señor de la guerra de Kalevala había sido una figura política importante del planeta, y gran parte del daño de las guerras de clanes se había evitado gracias a su perspicacia táctica. En realidad, la paz que Mandalore disfrutaba ahora era un esfuerzo conjunto entre ella y su padre, en cierto modo. Luchaba para mantener Kalevala a salvo de lo peor de la guerra, asegurándose de que los nuevos mandalorianos conservaran una gran parte del poder. Y cuando los nuevos mandalorianos se unieran a la casa Kryze, la victoria sería solo cuestión de tiempo. Quizás Bo pensó que su pequeña Tanya se dejaría influenciar fácilmente por la majestuosidad, la historia de las antiguas haciendas y las historias de su abuelo. Posiblemente eso era lo que Bo pensaba, pero dudaba que tuviera mucho éxito. Tanya era testaruda e inteligente. Quizá estuviera más interesada en las viejas costumbres de lo que yo preferiría, pero dudaba que cayera en lo que Bo intentara venderle. Durante los últimos 4 meses, Tanya había estado más que dispuesta a compartir lo que Bo le había estado enseñando y, hasta ahora, estaba dentro de lo esperado. Literalmente, en algunos casos. Así que si Bo intentaba algo demasiado, Tanya se lo diría, como confiaba en ella. Pero pensé que sería mejor tener la certeza de que la situación seguía bajo mi control. No quería que Bo convirtiera a Tanya en una tradicionalista marcial. La había citado para una reunión en mi oficina, para que me explicara bien qué creía que tramaba Bo. Como si hubiera seguido sus pensamientos, Tanya abrió la puerta de entrada a la oficina y el guardia la cerró lentamente tras ella. Tanya, me alegra verte, por favor, toma asiento, dijo, señalando los asientos frente a su escritorio. Tanya sintió y se acercó a los asientos ofrecidos. Me alegra verte también, tía Satine. Una pequeña sonrisa en su rostro, su cabello rubio tan parecido al mío, la enmarcaba. No hemos tenido una buena charla en un tiempo, y me preguntaba cómo van tus clases con Bo, pregunté. Oh, van bastante bien, muchos ejercicios y aire fresco, practicando con el blaster y algo de entrenamiento cuerpo a cuerpo, aunque duda en hacerlo demasiado hasta que sea mayor. Principalmente me deja luchar contra droides de entrenamiento con la configuración más fácil. Asentí, comprendiendo la necesidad del entrenamiento específico que Bo quería asegurarle a Tanya. Sin embargo, eso no respondía exactamente a mi pregunta de por qué Bo quería llevársela de otro planeta. ¿Te ha hablado de algo más durante el entrenamiento? Pregunté, buscando más información. Tanya sonrió. Tardé un momento en responder, no fue mucho, pero ella lo notó. Bueno, hablamos de mi abuelo y mi padre. ¿Qué clase de mandalorianos eran? Ah, así que ese era el juego. Bo intentaba jugar a la carta de tus padres son verdaderos mandalorianos. Dudaba que fuera muy efectivo, aunque a Tanya le interesaran las viejas costumbres. Por lo que había observado en las citas de los informes escolares a lo largo de los años, Tanya tenía en su datapad los problemas generales de la importancia de la paz y una colección de libros sobre la economía del sector mandaloriano. Averiguar más sobre su padre no la haría cambiar de rumbo. Confiaba en mi hermana para que intentara convertir a Tanya, pero también confiaba en que Tanya sería lo suficientemente testaruda como para no caer en la trampa, pero la situación era tan complicada que tenía que vigilarla. Quizás debería buscar a alguien que acompañara a Tanya en su entrenamiento. A Bo podría no gustarle esa adición a menos que encontrara una buena excusa, quizás una doncella, o tal vez algún niño de la Guardia Real estaría dispuesto a hacer de guardia para Tanya. Tendría que pensármelo. Sabes que tu tía Bo quiere llevarte a Kalevala. Yo personalmente no puedo ir porque asuntos de estado requieren mi atención, así que solo estaríamos tú y tu tía. Sabiendo eso, ¿te sientes segura yendo fuera de este mundo con ella en una excursión? Tanya simplemente asintió y dijo, nunca he estado fuera de este mundo. Me interesaría mucho la experiencia, y Kalevala es tu mundo natal y me gustaría ver cómo es. Eso me dolió un poco. Tanya quería ir a mi mundo natal para ver cómo era. Claro que Kalevala no era muy diferente de Mandalore. También era un mundo desértico, solo que con más vida fuera de las ciudades, pero la idea de que Tanya estuviera interesada simplemente porque era de donde venía Satine, bueno, me dolió un poco. No por primera vez, ojalá hubiera seguido mi instinto y no hubiera escuchado mi consejo sobre cómo manejar esa difícil situación hace 10 años. Mordí su labio por un momento mientras me calmaba y simplemente dije, de acuerdo, me encargaré de que todo esté arreglado, quizás incluso Corky esté interesada en ir contigo. Que estuviera dispuesto a considerar la idea de dejar que Tanya fuera sola con los dos no significaba que no fuera a asegurarme de que hubiera alguien de confianza para avisarle si ocurría algo extraño. Tanya sonrió y asintió. Apuesto a que le gustaría, le preguntaré a Bo si está dispuesta a llevarlo también. XXXX. Tanya Kryze. Mandalore, Sundari, Palacio Real. Bueno, eso salió mejor de lo esperado.
Casi asumí en el momento en que me llamaron a la oficina de Satine que estaba a punto de recibir malas noticias y que no saldría del planeta, una experiencia que me cautivó. Después de todo, en mi vida anterior, me habían enviado 50 años antes del inicio de la carrera espacial. En la vida anterior, ir al espacio era dominio exclusivo de las organizaciones gubernamentales y los extremadamente ricos. Esta sería una nueva experiencia que iba a disfrutar, aunque probablemente se vería disminuida por la gravedad artificial. El único problema real era que los planes de Bob para el viaje podrían verse obstaculizados por tener que llevar a Corky, y aunque estaba segura de que, fueran cuales fueran los planes, iban a ser problemáticos, me interesaba averiguar cuáles eran. Y no quería que Corky interfiriera demasiado. Era un buen chico y acudiría a Satine en cuanto sintiera que algo andaba mal, así que necesitaba encontrar la manera de evitar su interferencia. Y la verdad es que no fue nada difícil una vez que me lo propuse. Deambulando por el palacio, encontré rápidamente su habitación y llamé con bastante fuerza, esperando un momento antes de volver a llamar antes de entrar. Dentro lo encontré absorto en sus deberes. Como posible sucesor, no me extrañaba que tuviera un poco más de trabajo que yo en cuanto a estudios, además de que iba unos años por delante en el plan de estudios. Oye, Corky, dije en voz alta, esperando llamar su atención. Tardé un momento en darme cuenta de que llevaba auriculares, probablemente escuchando lo que sea que escuchen los adolescentes de este universo. La mayor parte me pareció aburrida. No podía distinguir una banda de Hiss de una de Gliss, así que suspiré con fastidio. Me acerqué y le di un golpecito en el hombro, intentando no pensar en cómo algunos empleados habían puesto a prueba mi paciencia a lo largo de los años haciendo algo similar. Sorprendido, mi hermano, que estaba inclinado sobre su escritorio, se levantó de un salto de la silla y miró a su alrededor confundido. «Tanya, ¿qué haces aquí?», dijo al verme por fin. «Intento llamar tu atención ahora mismo», dije, negando con la cabeza, «pero si te refieres a por qué he entrado en tu habitación después de haber llamado varias veces, bueno, la tía Bo se ha ofrecido a llevarme al Kalevala para ver las propiedades familiares y la tía Satine se preguntaba si te interesaría acompañarnos. Estoy segura de que a Bo no le importaría llevarte si no estás muy ocupada con las tareas del colegio». Corky sonrió y luego miró sus tareas antes de firmar con fuerza. «Me encantaría ir, pero las matemáticas me están dando una paliza esta semana. Si logras que Bo posponga este pequeño viaje, quizá pueda ir la semana que viene, pero ahora mismo tendré que esperar que Satine tenga algo de tiempo para ayudarme con los estudios para el próximo examen». «Veré qué puedo hacer», dije con toda la intención de no hacerlo. Había oído que tenía problemas con las matemáticas, así que no me sorprendió la respuesta que recibí, y sería perfecta para lo que tenía planeado. Podría evitar que viniera en este primer viaje y luego organizar un segundo con Bo en un par de semanas, para que la tía Satine se tranquilizara, Bo pudiera enseñarme lo que quería enseñarme, y Corky pudiera pensar un momento mientras visitaba nuestro mundo natal, y todo saliera a mi favor. Sonriendo con una sonrisa victoriosa, dije, «Hablaré con ella mañana y veremos qué pasa». Fin del capítulo 3.